Abba Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas. Para nuestro Creador Yahweh es la honra en esta humilde enseñanza. Y a Él le suplico que ponga en mí el miedo y el temblor. Ahora que me estoy refiriendo a invocar su presencia. Día miércoles, siervos amados, el cuarto día de la semana. Estamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 8. Vamos a tomar considero los últimos dos versos, 12 y 13. En el 12 nuestro Creador dice de que ya no se acordará de los pecados ni las iniquidades del pueblo de Israel. Les dará la facilidad de que puedan continuar ya sin esos pecados, sin esas iniquidades. Y Hebreos 9:1, vamos a llegar al 9:1, el 3, el 8 y el 7, nos vamos a detener un poco para hacer énfasis en estas escrituras. Verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Hablando nuestro Creador en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 12. En otras palabras, les perdonará. Ya en el verso 13, que es donde termina el capítulo 8 de Hebreo, nos habla del tabernáculo, del nuevo pacto, dando a entender que si el nuevo pacto hubiera sido perfecto, que cumplía la perfección, no hubiera habido necesidad de un nuevo pacto, porque así como lo que envejece, dice, desaparece, así también había necesidad de un nuevo pacto para reemplazar al viejo pacto. Pero humanamente podemos comparar que nuestro cuerpo viejo desaparece, ¿verdad? Porque así está haciendo la comparación. Porque se dice que lo viejo tiende a desaparecer. Y no solo el cuerpo humano, sino que todo lo que está sobre la faz de la tierra desaparece con el tiempo. Vuelve a ser polvo. Ahora bien, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahí está prácticamente haciendo énfasis a lo que hemos estado comentando en estos pasados 8 capítulos de Hebreos, en el cual pues nos indica
como Jesús, Hijo de Dios, como Jesús que trae en su carnalidad, trae la gloria de Dios, toda la gloria de Dios, o sea, todo el ser de nuestro Creador viene encarnado en Jesús. Y por eso se le da la definición de que Jesús es Dios. Pero fíjese, siervos amados, siervas amadas, que si fuese de esa manera, nadie hubiera podido ver a Jesús, pues. Porque nuestro Creador dice que a Él nadie lo ha visto sin antes morir. Son escrituras que no vienen a entrelazarse. Hay como choque. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Ya estamos en el verso 13 del capítulo 8. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al anterior. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahí ya prácticamente se nos ha repetido ya en el pasado, estos 7 capítulos atrás, que tanto había necesidad de un nuevo sacerdote, había necesidad de una nueva ley, había necesidad de un nuevo pacto. Y son escrituras, son definiciones que no tienen respaldo en el Antiguo Testamento. No tienen respaldo en las enseñanzas de Jesús, que estamos hablando en el mismo Nuevo Testamento. Y hace comparación, pues, que lo viejo tiende a desaparecer. Así también como el Viejo Testamento tiende a desaparecer. El viejo pacto tiende a desaparecer. Y no, siervos amados, esa ley que nuestro Creador pone en nuestras mentes y la escribe en nuestro espíritu, en nuestro corazón, es la misma ley escrita que tenemos ahora en día. La diferencia es de que ya va a estar adentro de nosotros para que ella misma se manifieste en nosotros y ya no exista la desobediencia, ya no exista aquello que no sabemos. Ya esa ley va a estar adentro de nosotros, nos va a estar diciendo: no hagas eso, eso es incorrecto. Pero como el libre albedrío que tenemos, nuestro espíritu manejando el libre albedrío, él decide si hace lo que la ley le está diciendo o no hace lo que la ley le está diciendo. Pero ya no queda aquello en que no conocemos la ley, porque no leemos, no hemos leído a dónde dice, en qué parte de la ley está esa referencia en la cual yo estoy pecando o en la cual yo estoy fallando. Ahora ya, tiempo venidero, ya no va a ser necesidad de leer, sino que se va a manifestar de adentro de nosotros hacia afuera. Y ahí
Repito nuevamente, nuestro espíritu, en su libre albedrío, decidirá si acepta lo que la ley le está manifestando o simplemente hace su voluntad, la rechaza. Como ahora en día nosotros, religiosos hablando, la gran mayoría de nosotros conocemos lo que las escrituras nos están diciendo, especialmente los 10 mandamientos. Nos lo podemos. Y hablando de los 10 mandamientos, no robar es el 8º mandamiento. Dije que era el número 7. Bendiciones, siervos amados. Bendiciones. Número 8. No robar. Número 9. No calumniar. Número 10. No desear la mujer de tu prójimo, ni las pertenencias de tu prójimo. Número 7. Número 6. No adulterar. No tener relaciones sexuales con la mujer que está casada, que está comprometida, que tiene dueño. Número 5. Honrar. Ayudemos a nuestros padres. 4º mandamiento. El día sábado, el cual tenemos problemas nosotros los cristianos. Porque la 4ª bestia que habla Daniel en el Nuevo Testamento nos quita el día sábado. Escrituralmente, en el Nuevo Testamento, dicen el día del Señor, dice, refiriéndose al día domingo. Considero que es en Apocalipsis. Pero cuando nosotros vemos el día que resucitan a Jesús, un día domingo, ahí está el cambio. Y es por eso que nosotros desechamos el día sábado y entendemos que ahora el día de nuestro Creador es el día domingo, porque es el día que resucitó Jesús. Pero eso no lo enseñó Jesús. Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en la sepultura, en la cueva, contando desde el día viernes, 3 horas del día viernes, 24 del sábado y 12 del domingo, salen 39 horas, siervos amados. No salen pero ni 2 días. Pasamos sobre la profecía de Jesús, que como Jonás iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así él iba a estar 3 días y 3 noches en la cueva, muerto. Al tercer día iba a resucitar. Nosotros esos detalles no nos importan en esas palabras hablando. Cristianamente hablando, explíqueme usted por qué no respeta el día sábado. Porque eso ya es viejo, eso ya pasó. Ahora el día grande es día domingo, porque Jesús resucitó el día domingo. ¿Y qué hace usted con la profecía de Jesús que dice que iba a estar 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del pez? Esas escrituras no nos importan. Se equivocó Jesús. Lo que nos importa es lo que la 4ª bestia nos está enseñando.
porque nos tiene convencidos de que así es. El día grande es el día domingo, porque resucitó Jesús, el día del Señor, dice. Considero, repitiendo nuevamente el libro de Apocalipsis. ¿Cómo es que tenemos que entender estas escrituras del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento? Solo nuestro Creador nos puede dar la interpretación de estas escrituras. De ahí nadie más. Y según como nosotros estemos depurificados, lo que malamente le llaman santificados, así estamos entendiendo las escrituras. Somos bastantes los religiosos, pero somos pocos los que estamos tratando de jugar derecho, jugar limpio. Tratando de purificarnos. Muchos son los llamados, dice. Pocos los seleccionados. Desde el primer verso del primer capítulo del libro de Hebreos nos está introduciendo a escrituras que Jesús no las habló, que nuestro Creador no las ha hablado en el Antiguo Testamento. No hay respaldo para ellas. Entramos al capítulo 9 de Hebreos. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía una ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba la menorá, a lo que le llaman malamente candelabro, que tiene 7 luces, 3 luces a cada lado y la luz central. La luz central es la que se enciende primero y de ahí se encienden las demás luces, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero de la luz central, de ahí se toma fuego para encender las restantes 6 luces. Menorá, malamente llamada candelabro. La mesa y los panes estaban la mesa y los panes de la proposición. ¿Por qué le llaman proposición? Eran alimentos que le ofrecían a la presencia de nuestro Creador. Proponían, solicitar benevolencia de nuestro Creador. Los panes de la proposición.
Y se nos dice, siervos amados, en el paganismo, Pan es un nombre de un demonio. Y lo correcto, pues, decir alimentos o, en español, o la expresión hebrea que es lehem. Lehem. Sofonías, capítulo 3, nos indica que nuestro Creador nos está dando ya pureza de labios, corrigiendo nuestro vocabulario. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo. La primera parte del tabernáculo y se refleja ya en la primera parte del templo de nuestro Creador. A esa primera parte del lugar santo que le llaman, entraban los sacerdotes a quemar incienso. Es lo que la historia del libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, nos dice que Zacarías era un sacerdote de la orden de Abías, esposo de Elizabeth, que se nos dice pues que era familia prima de María, la madre de Jesús. Este sacerdote le tocó, fue seleccionado en ese tiempo, en los tiempos de Herodes, fue seleccionado para quemar el incienso. Y estando él quemando el incienso, tuvo contacto con un ángel. Es donde le da la revelación que Elizabeth iba a salir embarazada. Y viene la historia a concluir con la vida de Juan el Bautista. El lugar santo, de entraban los sacerdotes a quemar incienso. Había una separación. Y después seguía el lugar santísimo, donde únicamente puede entrar una vez al año el sacerdote principal, el sumo sacerdote, para ofrecer la sangre del sacrificio de los animales para quitar el pecado, para que nuestro Creador quitara el pecado, perdonara el pecado del pueblo. Una vez al año. Ahí estaba ya incluidos los pecados del sumo sacerdote. Porque en sí la palabra nos dice que todos somos pecadores, pues. Y el decir que no somos pecadores hacemos mentiroso a nuestro Creador. El Nuevo Testamento lo habla de esa manera. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo. El lugar santo, quemaban el incienso. Pasando esa división, entraban al lugar santísimo. Verso 4.
el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de esplendor que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar, no se puede ahora hablar en detalle, porque los detalles que tienen que salir, pues, ¿por qué si nuestro Creador prohíbe las imágenes y por qué hay dos imágenes ahí sobre la urna del pacto? Dos querubín. Pero eso es orden de nuestro Creador. Y nosotros no somos Él. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice que hagamos. No tenemos que hacer lo que Él hace. Porque Él ordenó todas aquellas matanzas. Nosotros no podemos hacer eso, pues. Entonces nos ordena que no tengamos estatuas ni imágenes ni ídolos en el segundo mandamiento. Eso es lo que nos está ordenando. Entonces aquí dice que de estas cosas no se pueden hablar ahora, haciendo alusión indirecta de los querubines, que eran figuras, estatuas, imágenes. Sobre la urna de la proposición, la urna del pacto. No se puede hablar ahora en detalle, porque tenemos que cuestionarlo. Y en la vida real, usted va a encontrar hermanos católicos o católicas, pues, que le dicen, pues, y no, Dios tenía imágenes, pues, tenía esculturas, estatuas. Y van un poco más allá a decir ídolos. Entonces Dios se contradice, pues. Eso fue lo que me dijo un siervo de mi pueblo, que heredó el oficio del papá de él. El papá de este muchacho hacía santos. Agarraba un tronco de un árbol, o el tallo de un árbol, y lo empezaba a moldear. Salía ya el santo, la Virgen. Entonces este muchacho heredó el trabajo de él. El papá lanzó el vuelo, el hijo siguió con ese oficio. Perdón, entonces una vez, pues, pasando ahí por el lugar donde nuestro Creador me ha permitido vivir, en mi pueblo, lo saludé, nos quedamos hablando un rato y le dije, siervo, le dije, su papá hizo ese trabajo, pero ese trabajo nuestro Creador lo prohíbe en el segundo mandamiento.
Dedíquese a otra cosa. Dios se contradice. Y los querubines que estaban ahí encima, pues, de la urna. Sin echar en cuenta, ¿verdad?, los leones que había puesto Salomón en el templo, junto al trono. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entre ellas el quemar incienso. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, una vez al año. El sacerdote principal. El verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. No se había manifestado el Espíritu Santo señalando el lugar santísimo. Y no ahí entraban los sumos sacerdotes. Al lugar santísimo. Una vez al año. Que es una fiesta llamada Yom Kippur. Y en el verso 3 de este capítulo 9, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Desde el verso 3 en el capítulo 9 nos está señalando el lugar santísimo. Pero ya aquí más abajo, en el 8, ya nos está diciendo que el Espíritu Santo no había señalado o indicado el camino al lugar santísimo. ¿A cuál lugar santísimo se refiere? Si estamos hablando del tabernáculo. Dando el número 8, verso 8, del capítulo 9 de Hebreo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. La primera parte era el lugar santo. Entonces tiene que desaparecer esa primera parte, ¿verdad?, del lugar santo. Y ya solo dejamos el lugar santísimo. Esto es lo que nos está dando a entender. Pero ahí estamos haciendo una construcción diferente a la construcción que nuestro Creador nos dejó con respecto al tabernáculo. Es como las iglesias de ahora en día, católicas y evangélicas, y de cualquier religión. Ahí están las sillas
todos nos sentamos ahí, ¿verdad? Tenemos acceso a sentarnos. Ese sería el lugar santo. Ya el señor cura, ya el amado pastor, ya está en el púlpito, frente al altar. Ese es el lugar santísimo. Si es que estamos comparando. Entonces, si desaparecemos el lugar de las sillas donde nos sentamos y hacemos una sola parte en la cual todos tenemos acceso al altar donde está el cura, todos tenemos acceso al púlpito donde predica el pastor. El rabino al cual tuve el privilegio yo de conocer, empezó a darnos unas clases y quería él estar más cerca de nosotros. Se sentó en medio y pusimos las sillas alrededor de él. Hasta que desaparezca el lugar santo, porque todavía está de pie, porque el Espíritu Santo no había manifestado todavía el camino hacia el lugar santísimo. Pero ¿cuál lugar santísimo está hablando, pues? Si en el verso 3 de este mismo capítulo 9 está diciendo: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Verso 3, verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Y no por ahí entraban los sumos sacerdotes, pues, una vez al año para hacer expiación mediante la sangre que le ofrecían a nuestro Creador para perdonar las faltas y los pecados del pueblo. No había dado a conocer el Espíritu Santo todavía el lugar santísimo. Y yendo un poco más adentro, estas situaciones, nuestro Creador confunde a estos que han escrito estas definiciones, porque se están contradiciendo ellos mismos. En el mismo capítulo, verso 3, verso 8, del capítulo 9 de Hebreo. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Nuestro Creador nunca dijo que el sacrificio de los animales iba a ser para darle perfección a la gente, a la humanidad. No. Él dijo que era para quitar los pecados, para perdonar los pecados, para expiar los pecados, no para dar perfección. Perfección, pongámoslo en este nivel. Ya
usted y yo ya no pecamos, pero estamos en contra de varias escrituras que nos señalan como pecadores. Y en los tiempos venideros, en la nueva casa que nuestro Creador va a construir, en el libro de Ezequiel, existirá el pecado todavía. Por eso es que nuevamente se vuelven a hacer sacrificios de animales para quitar el pecado. Nuestro Creador lo ordena del capítulo 40 al 48 en el libro de Ezequiel. Con esto ya estamos terminando, siervos amados. El verso 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, de diversos lavados y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mi respeto a la cuarta bestia que ha tenido el permiso de nuestro Creador por nuestras desobediencias en confundirnos en las escrituras que se nos han dado y estar siguiendo mandamiento de hombre alejado del mandamiento de nuestro Creador. En el nombre de Jesús, bendiciones.